tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que normalmente suelo hacer a principios de septiembre para la nueva vuelta a clases, pero bueno, he esperado un poco más porque llevo varias semanas, no sé si deciros meses, probando una nueva organización y en organización digital con Notion. La verdad es que estaba viendo muchísimos vídeos de youtubers que estaban usando este tipo de organización y sinceramente a mí me ha cambiado completamente la vida. Es que la forma de organizarte te cambia completamente la vida. Es súper fácil, la llevas a todos lados porque yo lo voy a enseñar desde el ordenador para que lo veáis mejor, pero lo tienes en el móvil, en el iPad, donde queráis. Podéis apuntar lo que queráis, podéis hacer todas las páginas que os dé la gana. Es súper personalizado, súper fácil, súper estético. Y, y bueno, ya os digo, yo he ido haciendo esta web mía de Notion poco a poco porque la verdad es que al final pues es una organización desde el principio de toda tu vida, pero ya os digo que es súper fácil. Además hay muchísimas plantillas. Yo usé una de una youtuber que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero lo dejaré por aquí. Y bueno, pues al final he metido como... está muy bien porque está personalizado, es estético como os he dicho, y al final podéis organizar vuestra vida, da igual cómo sea vuestra vida, da igual los horarios, da igual todo. No es la típica agenda que viene hecha como para la tipología de persona que estudia o que trabaja o que tal a tal hora o que tiene un horario fijo o que tal. Entonces me parece que está súper bien porque podéis hacer las páginas que queráis. Y bueno, en fin, no me enrollo más, lo vais a ver todo en el vídeo. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar por comentarios. Pero antes de empezar con el vídeo os pido que por favor os suscribáis y que me sigáis por mi Instagram, que tengo pendiente volver porque me fui porque no tenía tiempo y no he vuelto todavía. Pero bueno, seguidme porque volveré y es un plan que tengo a corto plazo porque ya estoy menos agobiada, que es otra cosa que os tengo que contaros, lo contaré por allí. Y bueno, ya sí que sí, no me enrollo y os dejo con el vídeo, espero que os guste. Pues bueno, pues lo primero, deciros que yo todo esto lo he conseguido con mucho tiempo porque al final es una organización de toda mi vida. He ido cogiendo plantillas que en internet hay un montón y en vídeos de YouTube de tutoriales y tal también hay un montón de plantillas. Y bueno, la verdad es que estoy encantada porque una cosa que tiene súper buena Notion, aparte de que es totalmente gratuita, que me parece que para ser tan completa está muy bien, es un regalo completamente, pues es que también la podéis tener en el móvil. Está la aplicación y entonces, aunque yo me organice aquí toda mi vida porque lo tengo más visual, lo puedo tener también en el móvil y lo llevo a cualquier parte. Y si tengo que apuntar cosas en mi to-do list del día o cualquier cosa que me acuerde o que necesito, trabajo de la universidad, lo que sea, pues lo puedo poner también desde el móvil. Bueno, creo que no se me olvida nada. Si tenéis cualquier pregunta así importante me lo dejéis por comentarios y ya voy a empezar a enseñaros cómo me organizo, organizo toda mi vida con Notion, ¿vale? Bueno, esta es la pantalla principal. He puesto así aquí el link, o sea, lo que es viéndolo como una página web, pero luego también está, o sea, la parte de edición, porque aquí os lo he querido poner más fácil para que lo veáis más amplio y todo la web. Yo puedo editarlo todo lo que yo quiera y puedo hacer lo que quiera con cada página, ¿vale? Si yo le doy aquí, salen todas las páginas que tengo creadas. Dentro de cada página tenemos diferentes páginas también, bueno, en algunas, no en todas, ¿vale? Y bueno, os lo voy a enseñar desde aquí. Esta es la página principal, que es donde tengo ordenadas todas las páginas. Lo he puesto como si fuese como por prioridades, ¿vale? Tengo la universidad, YouTube, Instagram y bueno, el resto de mi vida, ¿no? Lifestyle. Aquí he puesto este fondo que no sé si venía ya o lo he cogido de Pinterest, porque bueno, ya os digo, al principio utilicé una plantilla, aunque luego pues al final lo he ido adaptando a mi vida y he ido añadiendo cosas, una vez que he ido aprendiendo también cositas de Notion, porque se puede poner de todo, o sea, y también te da la opción a añadir plantillas. Hay muchísimas plantillas ya creadas que te da la opción Notion. Así que bueno, ya os digo, lo único malo que tiene es que está todo en inglés, pero yo he ido aprendiendo poco a poco y bueno, pues eso, ya os digo, he ido creando y haciéndolo a mi vida, pero todo empezó a través de una plantilla. Tengo esta foto de fondo que podéis elegir la que queráis, podéis cambiarla las veces que queráis aquí, ¿veis?
y bueno, en fin, eso. Luego tengo mi foto aquí puesta y en mi página principal. Aquí tengo puesta esta frase de aquí que es inspiradora, que me encanta. Esta fotito de aquí, quería estos colores así como beige, camel, nudes. A mí estos colores la verdad es que me dan como muchísima paz y lo veo todo como muy organizado, muy limpito. Tengo aquí también este reloj y bueno, pues eso. Luego tengo las prioridades y en cada parte tengo las diferentes páginas que he ido creando. En la página principal no la he querido rellenar mucho, simplemente poner así como lo importante para ir directamente a las páginas. Aquí tengo el habit tracker que lo puse hace muy poquito porque con la nueva rutina me parece muy, o sea, un ejercicio muy bueno tenerlo así como en la pantalla de inicio para ir añadiéndolos a mi rutina, porque ya sabéis que he perdido la mitad de los hábitos que tenía en todo el verano. Y bueno, pues esta semana ya he empezado y bueno, pues eso, he podido hacer journaling y leer. El yoga todavía no lo he podido hacer, pero lo tengo aquí y así pues me voy motivando y voy haciendo un control de mis hábitos. Luego he puesto también mi weekly planner de la universidad, aunque aquí me he dado cuenta que tengo que cambiarlo, lo tengo cambiado ya dentro de la página de universidad, pero aquí no lo he cambiado, lo tengo que cambiar porque aquí me equivoqué al hacerlo y puse en period las asignaturas del lunes, o sea, tendría que ir un día atrás y aquí las horas, pero bueno, ahora lo vais a ver, eso lo hice con Canva y simplemente inserté la imagen, ¿vale? Lo podéis ver desde aquí, o sea, es súper, bueno, luego podéis también ir moviendo las cosas, las barritas, poner las separaciones que queráis. Eso ya os lo dejo para que podáis buscar en internet o en YouTube, que hay muchísimos tutoriales, porque si no el vídeo se haría eterno. Simplemente os voy a enseñar pues cómo me organizo yo toda mi vida con Notion, ¿vale? La verdad que la organización digital ha sido una pasada. Yo siempre he sido de pensar que no era lo mismo, que yo tenía que hacer todo escrito, pero al final escrito se pierden las cosas, tengo una agenda por un lado, el to-do list por otro, y al final aquí está todo como súper súper estético, súper visible, lo tengo todo junto y bueno, pues la verdad es que me está encantando. Bueno, pasamos a la parte de la carpeta de la universidad, ¿vale? Aquí, como os digo, lo puedo ir cambiando todo como yo quiera, moviendo las páginas, lo que queráis, ¿vale? Y en la parte de universidad tengo a ver si carga, pues tengo las asignaturas que ya he empezado a dar, comunicación comercial, marketing internacional, marketing de servicios, y aquí la lista de tareas o trabajos, entregas que tenga que hacer, y eso pues con todas las asignaturas que por ahora me han mandado las tareas, ¿vale? Luego pues puedes ir añadiendo también, pues ir añadiendo las nuevas asignaturas, ¿vale? Aquí tengo un calendario para apuntar todo lo que tengo, ¿vale? Puedes ir apuntando todo lo que queráis. Yo, por ejemplo, tengo ya el relleno noviembre, diciembre, cosas importantes que no se me pueden olvidar, los exámenes de la universidad. Y la verdad es que me viene súper, súper bien porque lo tengo todo así súper visible y me ayuda un montón a la hora de organizarme luego los to-do list diarios, ¿vale? Luego esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Pero estaba en proceso y tengo que poner, lo que quiero hacer es ponerme como el objetivo de cada día aquí, ¿vale? De la universidad me refiero. Luego tengo el Kanban board, que esto venía ya con la plantilla que cogí. Y bueno, no lo he borrado porque tengo pendiente ver cómo usarlo y si me lo voy a usar, pero bueno, por ahora lo tengo ahí. Y luego tengo aquí el Wiki Planner, que es lo que os he dicho, que ya aquí sí que está cambiado, que ya tengo el periodo y he añadido también las asignaturas que no tenía todavía o sea, las horas ni nada, y ya sí que lo tengo todo, así que lo he añadido y lo cambiaré en la página principal. Y luego en la parte, bueno, vamos a pasar, eso es el tema universidad, la verdad es que está súper bien porque al final te puedes organizar por listas, por asignaturas, lo tienes todo súper, súper visible. No sé si me entendéis, pero a mí me encanta. Lo tengo todo en esa carpeta y puedes añadir todo lo que quieras y obviamente adaptarlo a tu curso, a lo que estés estudiando o lo que sea. Luego en la parte de YouTube, bueno, pues tengo aquí el planner de los vídeos, ¿vale? No he apuntado nada a la parte de ideas porque no quiero hacer spoiler. Y aquí tengo pues la planificación, el calendario,
que se añade directamente cuando lo pongo aquí. O sea, me parece súper, súper guay y me encanta. Y luego también tengo la parte de ideas de vídeos, que es esa, o sea, esta es la misma página, ¿vale? O sea, lo que pasa que se puede poner una página diferente, pero lo tengo también en la otra, ¿vale? Ahí se puede ver como más en grande por si tengo muchas ideas y quiero ver cuál elegir para el próximo vídeo o lo que sea. Luego, tema Instagram. Tengo aquí mi Instagram puesto, que también se pueden añadir enlaces, y no me voy a meter en las páginas porque no lo he organizado. Esto también venía con la plantilla, pero no he empezado a poner nada, más que nada porque tengo que ser realista y todavía no estoy usando ni Instagram porque no tengo tiempo para organizar un Instagram que al final no voy a cumplir lo que añada en el Instagram Content, porque es que yo os digo, no tengo tiempo actualmente, tengo otras prioridades, pero lo tengo ahí porque obviamente es un objetivo mío volver a ser constante con Instagram, como si soy en YouTube, la verdad. Pero bueno, ya es verdad que me gusta mucho más YouTube, ya lo sabéis, no me enrollo. Pasamos a la parte de lifestyle, que es donde tengo el journal, to-do list, prioridades, personal, o sea, cosas de la casa, el tema de dinero y todo eso, que ya sabéis que vivo sola y tengo que empezar a organizarme muchísimo mejor todo el tema económico. Y meeting notes. Bueno, vamos a empezar con el journal, que es donde estoy empezando a hacer mi journaling, ¿vale? Antes lo estaba haciendo en el móvil y pasándolo aquí, porque la verdad es que cuando llego a la universidad me sobra un poco de tiempo antes de entrar a clase y es cuando aprovecho para hacerlo, más que nada porque todavía no estoy cogiendo el hábito de levantarme a las 7 como lo hacía antes, que es una cosa que tengo que aprender otra vez desde cero y empezar poco a poco. Antes me levantaba a las 8, ahora me estoy levantando a las 7:30, pero bueno, todavía no me sobra ese tiempo, ¿vale? Tengo que empezar a organizar bien mi rutina de mañana. Y lo que he hecho hoy es pasarlos ya aquí, ¿vale? No me voy a meter porque no quiero que veáis mi diario y cómo me desahogo, es algo muy personal, pero bueno, pues también podéis hacer esto, ¿vale? Luego, en la parte de to-do list, tengo los diferentes to-do list que voy haciendo, te lleva a otra página diferente. Y aquí pues voy añadiendo yo lo que hago es una lista de cada día, ¿vale? El to-do list del 7 de octubre, que es el de hoy. Y bueno, pues eso, solamente me faltaba grabar el vídeo y punto. Y luego ya pues voy organizando el resto de días, porque al final pues tienes cosas que hacer y yo por ejemplo el día anterior ya estoy apuntando cosas para el día siguiente, no sé si sois igual que yo. Luego la parte de prioridades es una cosa que me encanta tener puesto porque al final es importante verlo y ser consciente muchas veces de cuáles son tus prioridades, porque muchas veces te olvidas y te pones a hacer unas tareas que no son las que tendrías que estar haciendo o no son tan importantes. Y es una cosa que, sobre todo cuando hago mi rutina de reset, que he hecho un vídeo que lo podéis ver, lo voy a dejar por aquí, pues es una cosa que vuelvo a hacer para ser consciente. Luego en la parte de personal home tengo la parte de daily y life, ¿vale? O sea, esto es a diario, cosas que tengo que hacer a diario y esto de mi vida en sí, o sea, la vida en general. No lo hago diario, ojalá viajase a diario, pero no. Aquí tengo la lista de películas que he visto o que quiero ver, que todavía no la he hecho porque la verdad es que soy una persona que siempre ve series, pero quiero empezar a apuntar cosas y ver películas y a lo mejor sí que es verdad que las que veo apuntarlas también, más que nada, más que apuntar las que quiero ver, sí quiero apuntar las que he visto porque hay muchas películas que me encantan y luego se me olvida recomendarlas o lo que sea, así que ahí lo tengo para empezar a hacerlo. Las series igual, me tenéis que recomendar series porque la verdad es que estoy falta de ideas y estas obviamente no son todas las que he visto, simplemente las que me he ido acordando, pero bueno, iré apuntando más a medida que me vaya acordando. Luego esto sí que lo tengo aquí y todavía no lo he empezado tampoco, igual que la parte de películas, pero es una plantilla que me gustó muchísimo y que creo que puede ser muy útil para mí ahora que quiero empezar a comer un poco más sano. He estado comiendo súper mal, no lo tenía como una prioridad y al final lo primero es la salud.
ya os contaré un poco más, pero bueno, he estado un poco regular y todo como que lo pagaba con comer mal, ¿no? Y eso no se puede hacer porque al final acabas mucho peor. Entonces, pues eso, creo que es súper buena idea apuntar qué es lo que voy a comer cada día y luego también pues las recetas y la lista de la compra, ¿vale? Que en realidad esto, la lista de la compra no me parece tan importante porque como yo hago la compra por internet se queda guardada en la página, pero bueno, por si acaso la tengo ahí porque sí que es verdad que si quiero hacer una receta en concreto lo que sea esa semana, una vez que ya tenga hecho el menú, pues me viene bastante bien. Y después tengo la lista de libros, ¿vale? Que son todos estos de aquí. Y bueno, pues eso, aquí tengo todos los libros que me gustaría leerme o que me he leído, ¿vale? Pero bueno, tengo que ir apuntando más y además lo tengo ahora como un hábito que quiero añadir a mi vida, así que rellenaré muchísimo esa lista y además me apetece muchísimo contaros los libros que me estoy leyendo porque me están encantando. Y luego ya la parte de las metas del año, tengo pues mis metas, ¿vale? Que ya os lo he enseñado también en el vídeo de mi rutina de reset. Y los viajes, que tengo algunos, pero no los quiero poner aquí porque por si se chafan o algo, no quería enseñaroslo en el vídeo, además quiero contároslo un poco más adelante cuando ya esté 100% planeado y por eso no os lo he puesto, pero ya lo tengo y en cuanto termine de grabar lo añadiré. Y ya luego pasamos a la parte de la economía que, como comprenderéis, no lo voy a enseñar porque creo que también es algo privado, ¿vale? Pero deciros que es una plantilla de Notion, o sea, la podéis descargar desde el propio Notion, no es de internet ni nada. Y bueno, pues eso, es algo que también os puede servir. Y luego Meeting Notes, que también es una plantilla de Notion, ya os digo, tiene muchísimas plantillas, no necesitáis ni siquiera coger una de internet, pero bueno, si queréis empezar con una de internet es mucho más fácil para no tener que hacerlo todo desde el principio. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, la cita con la psicóloga, que ya tengo la fecha, y también apunto citas que tengo que ir llamando y coger porque son importantes para que no se me olviden. Necesito hacerme las cejas, tengo que pedir cita con secretaría para tema de prácticas y para tema de TFG y tengo que llamar al curso bueno, que hice de diseño gráfico para las prácticas, ¿vale? Así que listo, eso sería mi organización y la verdad es que estoy súper contenta, me está yendo súper bien y creo que es un método muy efectivo porque lo ves todo en una misma página, no pierdes nada, cualquier idea, cualquier cosa que se te ocurra, lo vas a poder apuntar desde cualquier parte y estés donde estés. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo.